Estimados hermanos, Señor y Dios, en este tu día queremos acercarnos a ti, reconociendo nuestra necesidad y dependencia absoluta de la obra llevada a cabo por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Pero queremos acercarnos en este tu día solicitando que tengas a bien el bendecirnos por medio de esta tu palabra. Concédenos la gracia, la sabiduría, el discernimiento y la buena disposición para que al leer y meditar en esta tu palabra podamos ser convencidos en nuestro espíritu para poder llevar a cabo este tu mensaje. Asísteme, por favor, y mira cada una de mis deficiencias. Ayúdame a trazar con fidelidad esta tu palabra. Te lo pedimos bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? El tema que estaremos desarrollando en el día de hoy es la gracia sublime que se nos ha concedido al poder confesar cada uno de nuestros pecados. Vivimos en un mundo donde podemos ver con claridad la manera en la que opera el pecado. Podemos contemplar su alcance y su propósito final. De ello, somos testigos cada una de las personas que nos encontramos en este lugar. Todos nosotros, creyentes y no creyentes, estoy seguro que hemos comido alguna vez en su mesa, dormido en sus habitaciones, coqueteado en sus jardines, hemos disfrutado de su compañía, nos hemos deleitado en sus pensamientos. A los ojos de los más sabios y de los ignorantes siempre se ha mostrado indefenso, desprovisto de todo mal. Se presenta como un amigo fiel, un buen consejero, es un buen animador, un excelente patrocinador, generoso, paciente, incansable, persistente. El pecado te entiende. Está allí cuando lo necesitas. Es amado por muchos, defendido y excusado por otros. Sus acciones tienen en sí las mejores intenciones. Grandes, chicos, pobres, ricos, hombres, mujeres, reyes y súbditos han cedido todos a sus encantos. En esta mañana, amada iglesia, damos gracias a Dios por Jesucristo, nuestro eterno Salvador, por otorgarnos el nuevo nacimiento a través de su santa palabra. Él nos permitió por su gracia ver con claridad el verdadero rostro detrás de la hermosa máscara que usa el pecado. Este es un rostro de satisfacción por la labor cumplida. Permítanme hacer una descripción y comparar al pecado con Tifón, el monstruo de la mitología griega. De Tifón se dice que era una criatura poderosa y aterradora, terrible, violento y malvado. Una criatura de inmenso tamaño. Tenía un aliento de fuego. Era un gigante de 100 cabezas. Se dice que de sus muslos emergen enormes anillos de víboras.
Su cuerpo estaba cubierto de alas, sus cabellos estaban sucios y de sus ojos arrojaban fuego. Tifón era un ser venenoso que, comparado frente al pecado, viene siendo como un pequeño chihuahua que late de manera amenazante, pero que no inspira ningún temor. El pecado, hijitos míos, es despiadado. Conocemos su oscura guarida, ya que quien ha caminado a su lado sabe que vive en los mejores corazones. Trae consigo desesperación, dolor, angustia, sufrimiento y separación de Dios, muerte. A continuación, vamos a desarrollar nuestra enseñanza teniendo en cuenta 3 puntos. El primero de ellos lo he titulado La base de nuestro perdón. Y para ello voy a tomar el contexto del texto. Quiero que veamos lo que nos comunica el apóstol Juan en el versículo 7 de la primera carta en su primer capítulo. Dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La base de nuestro perdón es la sangre de Jesucristo, la cual tiene el poder de limpiar todo pecado. La base sobre la cual descansa nuestro perdón no es nuestra confesión. La base sobre la cual descansa nuestro perdón es la sangre inocente del sustituto. Es la obra que tuvo que llevar a cabo el mediador. La satisfizo Él, Cristo, y trajo justicia a los hombres, pero también satisfizo la justicia de Dios. Más bien, lo que debemos entender es que tu confesión y mi confesión es un acto de fe en la obra del Redentor, la cual nos otorga perdón de todos nuestros pecados. El perdón de todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, se llevó a cabo mucho antes de que nosotros los confesáramos. Antes de que usted tomara la iniciativa de declarar sus maldades, de declarar su impiedad, antes de que usted y yo tomáramos la iniciativa de acercarnos a Dios para reconocer su bondad en nosotros a través de la persona de Jesucristo, antes de que nosotros abriéramos nuestros labios, la Escritura nos permite ver y entender que todos ellos fueron perdonados mucho antes de que hiciéramos eso. Dios, estimados hermanos, había determinado en su decreto eterno perdonarnos. Y es en la consumación de la muerte de su Hijo que mis pecados fueron todos perdonados. Para ello, sin perder de vista lo que el texto nos comunica, me gustaría que me acompañaran en la lectura de lo que el apóstol Pedro afirma en su primera carta en el capítulo 1, versículos 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado
en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Observen, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La Escritura nos presenta que en Cristo hemos sido perdonados y que Él se había ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Esta idea la podemos corroborar también de la misma manera expuesta a la luz de lo que dice el apóstol Juan en la carta o en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿De quién? Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y Efesios capítulo 1, versículos 4 al 7, nos enseña: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mis hermanos, lo que quiero comunicar en esta mañana es que nuestra esperanza de ser perdonados reposa única y exclusivamente en la obra de Cristo. Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 14, nos dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Alguien puede estarse preguntando: entonces, ¿por qué nos es necesario confesar nuestros pecados si cada uno de ellos fueron perdonados aún antes de que nosotros tomáramos la iniciativa de ir a Cristo? Bueno, quiero presentar por lo menos 5 razones en este punto por qué debemos confesar nuestros pecados. Primero, porque al hacerlo declaramos nuestra dependencia de Dios y reconocemos que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, por medio de la confesión de nuestros pecados, nosotros reconocemos que no podemos por nuestros medios acercarnos a Dios y que dependemos de la gracia de Dios para poder obtener de Él el perdón de cada uno de nuestros pecados. 2, por obediencia, ya que el Dios santo, santo, santo es quien ha regulado la manera en que Él quiere que los hombres se acerquen a Él. Amados hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, cuando caminamos por el camino de la obediencia, los creyentes somos convencidos de pecado al contemplar su gloria, la gloria de Cristo. Y es allí cuando estamos delante de su grandeza, de su ser, de su persona, cuando experimentamos el verdadero quebrantamiento. Entonces, Dios se acerca a nosotros a través de la obra de su Hijo Jesucristo, para recordarnos que Él habita con el contrito y humilde de espíritu. Es lo que dice Isaías 57, verso 15. 3,
porque sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3 nos dice esto, que sus mandamientos no son malos, no son pesados, no son difíciles de poner por obra. Pero para quienes no les es imposible poner por obra estos mandamientos, para aquellos que han sido regenerados, para aquellos que han sido transformados, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que han pasado de muerte a vida. La Biblia dice que solamente cuando se nos quita el corazón de piedra y se nos da el corazón de carne, cuando se nos da el Espíritu, es allí que nosotros podemos poner por obra todo cuanto Dios ha declarado en su palabra. 4. Porque la ley expone nuestros pecados y nos condena. La ley, estimados hermanos, no ofrece esperanza de salvación, ni esperanza de rescate o remedio de ningún tipo. La ley nos guía a Cristo para alcanzar por la fe salvación. Así que la primera forma en que los cristianos tratan con el pecado es por la fe en la persona de Jesucristo. Y 5, por sus beneficios. Quiero que por favor vuelvan conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Y quiero que contemplemos algunos de sus beneficios cuando confesamos nuestros pecados. El verso 4 nos dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando confesamos nuestros pecados, aunque hay dolor por ello, también hay un gozo que se nos extiende, que nos permite acercarnos a Dios confiadamente. Volvemos a la comunión con el Padre. Primera de Juan 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué dice la Escritura? Mentimos y no practicamos la verdad. Por lo tanto, cuando usted y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios para confesar nuestros pecados, también volvemos a la comunión con el Padre. Además, el verso 5 y 15 del capítulo 2 de Primera de Juan dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Y el versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Significa esto que cuando confesamos nuestros pecados, el amor de Dios es restaurado en cada uno de los creyentes. Y por último, la paz que se pierde en la práctica deliberada del pecado es restituida. Primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya no somos reos de muerte. Ya no hay condenación para aquel que confiesa los pecados en Cristo Jesús. Por lo tanto, iglesia, lo primero que tenemos que entender a la luz de lo que nos comunica el versículo 7 es que no es mi confesión la que me otorga perdón de pecados. La base sobre la cual descansa el perdón de mis pecados es la obra de Cristo. Es la sangre de Cristo. Por eso llamamos a esta una gracia sublime, una majestad que conduce a los creyentes hacia la gloria del perdón. Hermanos, sin Cristo
Aun cuando usted y yo confesemos nuestras maldades, nuestras transgresiones, nuestros pecados, ninguno de ellos será perdonado. Definitivamente lo que estamos diciendo es que necesitamos a Cristo y la sangre de Cristo para poder acercarnos a Dios. Recuerde, Cristo y solo Cristo satisfizo completa, total y absolutamente la justicia de Dios. Ninguno de nosotros podrá ser declarado justo sin la sangre de Cristo. 2. El engaño. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué dice? Y la verdad no está en nosotros. Esto que se nos comunica a través de este versículo es claramente entendido cuando conocemos su contexto histórico. Los gnósticos estaban enseñando que Jesús no vino en la carne. Ellos creían que la carne era la prisión donde se encontraba cautivo el espíritu. Juan va a corregir esta falsa enseñanza. Veamos uno de los textos dentro de la carta que expone el error de los gnósticos. Primera de Juan 4, versículo 2 y 3. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Al interior de este grupo gnóstico hubo un número no pequeño que también estaba dentro de la iglesia, que pensaban que este conocimiento, el conocimiento de Cristo, era exclusivo para una élite que supo sobreponerse al conflicto de la carne y del espíritu. Ellos creían que el pecado había sido vencido y que nunca más volverían a pecar. Este falso perfeccionismo niega la verdad de las Escrituras, la cual declara que solamente hay uno que es bueno. ¿Quién? Dios. Por favor, lean conmigo lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 18. Marcos capítulo 10, versículo 18. Jesús le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. Por eso, aquellos que creen de alguna manera que ya no han vuelto a pecar o que ya no volverán a pecar, están negando la verdad de la Escritura, la cual declara que solamente hay uno bueno entre nosotros. Su nombre es Dios. Esto significa, hermanos, que ustedes y yo batallaremos con el pecado. Significa que es el deber cristiano de todos los cristianos mortificar la carne. Significa, hermanos, que aun cuando Cristo venció en la cruz del pecado a Satanás, al diablo y a la carne, aún en nosotros opera lo que se conoce como el remanente de pecado. Por eso, ninguno de los presentes podemos decir
que no pecamos. Por el contrario, afirmamos que por la gracia de Dios, que solamente por la gracia de Dios es que somos aceptos en el amado y todos nuestros pecados han sido perdonados por la persona de Jesucristo. Hermanos, por eso nos llamamos cristianos, porque dependemos y reconocemos por la fe que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y para poder vencer el pecado, nos es necesario depender de Cristo para caminar esta vida cristiana. Significa que no podemos negar. Es el contexto en el que está escrito este texto. El apóstol Juan ya nos ha dicho en el versículo 6, y leo para ustedes: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto significa, querida iglesia, que es incoherente, absurdo y contradictorio decir que tenemos comunión con Dios y aún seguimos viviendo en el pecado y en la inmundicia de este por el cual Cristo el Señor murió. No hay coherencia. Creer que podemos seguir pecando libre y voluntariamente sin mortificar nuestra carne y pensar que aún así seguimos siendo hijos de luz. Mis hermanos, esto es escandaloso, es vergonzoso, es triste. Considerar que todavía hallo deleite en este mi pecado que no ha sido mortificado y pensar que no va a hacer ningún daño en la vida del creyente. Pero lo trágico de esto es no entender que por este mi pecado fue por quien Cristo murió. Nuestros pecados declaran abiertamente y contrariamente qué tipo de Dios es Cristo para nosotros. Con seguridad tenemos que decir que no es el Dios de la Biblia, sino un tipo de ídolo que hemos levantado a nuestra conveniencia para callar nuestras conciencias de nuestras malas obras. No hay comunión entre el pecado y la gracia y la santificación. Y por eso hemos dicho que la base sobre la cual descansa nuestro pecado es la sangre de Cristo. Y también hemos dicho que lucharemos con el pecado y que posiblemente en algunas áreas seremos derrotados. Pero por la gracia de Dios tenemos a un general que ha vencido, a Dios como Señor y gobernador de nuestras almas, al cual podemos acudir para que Él nos ayude en esta nuestra debilidad. Por eso el apóstol nos invita a no engañarnos, a no mentirnos. Hermanos, esta es una invitación a no simular una vida de piedad. La Escritura dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No vale la pena simular una vida de piedad cuando en verdad vivimos dándole la espalda a Dios y a su palabra. Es necesario que entendamos en esta mañana la necesidad de estar cerca a la luz, ya que es la luz, o sea, Dios mismo,
el encargado de exponer nuestros pecados e impulsarnos a venir a los brazos de aquel sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero que a diferencia de nosotros no pecó. Aquel mediador que venció el pecado. Vengan a Él y declaremos su victoria por medio de nuestra confesión. Vengan a Él. 3. La confesión. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que debemos confesar? Nuestros pecados. Para ello, debemos definir qué es el pecado. Permítame citar a uno de nuestros maestros, el pastor Samuel Renihan. Abro comilla para ustedes. El pecado es no hacer el bien que debemos hacer o hacer el mal que no debemos hacer. Leo de nuevo. El pecado es no hacer el bien que debemos hacer o hacer el mal que no debemos hacer. Cierro comillas. Es necesario que entendamos que la desobediencia no proviene de Dios. Proviene directamente de la criatura que contemplan algo que no es Dios como la fuente de su bien. Y por lo tanto, deciden escogerse a sí mismo en lugar de escoger a Dios. El pecado es amarse a sí mismo más que a Dios. Allí en la carta de Juan, en el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dicen qué es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Permítame citar un pensamiento sobre el pecado que hace John Piper. Leo para ustedes. El pecado es la gloria de Dios no honrada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Esto es pecado. El pecado, iglesia, es astuto y tiene como propósito separarte de Dios. Es seductor, distorsiona la palabra y quiere hacernos creer que Dios no es confiable. Esto fue, ustedes lo entienden, lo que le dijo la serpiente a Adán y a Eva, que Dios no era confiable. El pecado nos traiciona
Y como dice Watson, el pecado primero corteja y luego mata. Él promete bienestar y lo que en verdad ofrece es maldición y muerte. ¿Qué debemos confesar? Es el pecado. Antes de continuar, quiero dejar en claro qué es confesar. Es que confesar nuestros pecados, como dice la expresión y la palabra, confesar nuestros pecados es alinearnos en el mismo pensamiento que tiene Dios acerca de esa infracción. Es decir, lo mismo que Dios dice. Eso es lo que significa confesar nuestros pecados. Pero quiero aclarar algo. Es mucho más que decir lo mismo que Dios dice y que Él ya sabe. ¿Por qué digo esto? Porque existe el pensamiento en donde se cree que solo es suficiente decirlo y ya. Señor, he mentido. Señor, he adulterado. Señor, he robado. Señor, he quebrantado el cuarto mandamiento, despreciando la mesa que tú has preparado para mí. He despreciado tu palabra, la comunión de los santos, el amor que se refleja a través de la palabra al exhortarnos y al llamarnos al verdadero arrepentimiento. No es suficiente con ello. No es solo decirlo y ya. Lo que verdaderamente significa confesar nuestros pecados es que no solo declaro lo mismo que Dios ha dicho, sino que hago lo que Él demanda. Y quiero presentarles algunos ejemplos de algunos hombres que solo confesaron sus pecados, pero no se arrepintieron. Por favor, miren lo que dice Éxodo capítulo 9, versículo 27. Éxodo 9, versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, ¿qué dijo? He pecado otra vez. Y hace una declaración firme acerca del carácter del Dios que está manifestando su poder al traer estas señales sobre Egipto, las plagas. Jehová es justo, ¿y qué dice? Y yo y mi pueblo somos impíos. ¿Notan ustedes qué hizo Faraón? Él confesó ¿qué? Su pecado. Él mismo se percibe como un pecador. Él declara, he pecado. Y no se queda allí solamente. ¿Qué hace? Declara la justicia de Dios. Tú eres el verdadero, tú eres el justo. Pero ¿qué pasó con Faraón? Murió en su pecado. Veamos otro ejemplo. Números 22, 34. El caso de Balaam. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, ¿qué dice? He pecado porque no sabía que tú te oponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Pero ¿qué hace Balaam? Corre por el salario que se le ofrece a maldecir y no lo puede hacer porque Dios no se lo permite. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Josué capítulo 7 versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo,
verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pero ustedes saben cuál es el final de Josué, de Acán: la muerte. Y uno que ustedes conocen a la perfección, Mateo 27, versículo 4. Mateo 27, versículo 4. El que habla aquí es Judas y dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Pueden ustedes notar, estimados hermanos, que no es suficiente con confesar? ¿Qué nos pide el Señor? Confesar entonces no significa que necesariamente la persona que está confesando su pecado esté entendiendo y posea una comprensión clara de lo que es el pecado, su culpa, la vileza, maldad y consecuencias. Ejemplo de todo esto es lo que hemos leído hasta este momento, los nombres y los hombres citados, y los muchos a los que posiblemente ustedes conocen, que le vemos confesando sus pecados, pero aún continúan en ellos. ¿Cuándo sabemos que alguien verdaderamente ha confesado sus pecados? Cuando se le otorga también la gracia del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es darle la espalda a ese pecado. Es no volver por el camino. Pero cuando vemos que alguien practica, se ejercita y sigue viviendo en ese pecado, y aun cuando aún continúa con nosotros, pero tropieza y tropieza y vive en ese pecado, la Biblia declara que el tal no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque practica el pecado. La práctica del pecado es el ejercicio continuo. Es ese adiestramiento que yo le otorgo a mi carne para que él siga rebelándose en contra de la voluntad establecida por Dios. Hermanos, es cierto que pecaremos. Por eso en 1 de Juan 2:1 nos dice que tenemos a un abogado con nosotros que entiende nuestra condición. Pero eso no es lo natural. Observen, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Significa que esta no es la naturaleza del creyente, de aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero de Dios. Él pecará, sí, pero no es su práctica natural. No es un ejercicio natural. Él está en guerra contra el pecado. Él mortifica la carne. Él rechaza el pecado. ¿Por qué? Porque sabe contra quién está pecando. ¿Contra quién? Contra Dios. El salmista lo dijo: he pecado contra ti, oh Dios. Por lo tanto, ¿a quién debemos nosotros confesar nuestros pecados? Si ya sabemos que la base del perdón es Cristo, si ya sabemos que no podemos ser engañados por el pecado, el cual nos puede llevar a pensar que no hay pecado en nosotros y tal vez vivir en una condición de perfeccionismo que no es el que la Biblia nos dice, porque lamentablemente estamos viviendo en un mundo de pecado, con personas pecaminosas y con redimidos por la gracia de Dios que aún libran una batalla con el pecado. Eso significa que todavía estamos aquí y que la única perfección la vamos a hallar ¿en dónde? En la gloria de nuestro eterno Salvador. Por eso debemos entender a quién debemos confesar nuestros pecados. Por favor, le invito a leer lo que dice el Salmo 51, el verso 4.
contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tus juicios. ¿Recuerdan lo escandaloso que es el pecado? ¿Contra quién pecamos? Contra Dios. Contra Dios es contra quien pecamos. Esa discusión que posiblemente el Señor te mueve a entender que deberías pedirle perdón a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo. Deberías entender que antes de haber pecado contra ellos, pecamos contra Dios. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y miren lo que nos dice la palabra. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se dan cuenta que allí en sus Biblias aparece una palabra abajo? ¿Cuál es esa palabra? Selah. ¿Saben lo que significa la palabra Selah? Medita en esto. Quiero que por unos breves segundos usted haga un ejercicio en esta mañana. Y es que lea con entendimiento lo que el Salmo está comunicando. ¿Qué dice el Salmo? Mi pecado te declaré. Significa que lo peor que nos puede hacer creer el pecado es que si no lo confieso, si no sale a la luz, si no se expone, estaré ¿qué? Bien. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice, te he declarado mi pecado y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué dice? Él mismo se está hablando. Alma mía, confiesa tu pecado, confiesa tus transgresiones a Jehová. Y nos da la razón por la cual debemos confesar nuestros pecados. ¿Cuál es esa razón? Tú eres un Dios perdonador. Miren, mis hermanos, la trampa de Satanás, la trampa de nuestra carne, la trampa de este mundo es hacernos creer que lo mejor que podemos hacer es no confesar nuestro pecado, es guardar silencio. No, mis hermanos. Dios en su palabra nos dice que deberíamos confesar nuestros pecados a aquel que tiene el poder ¿de qué? De perdonar. Vengan a Él y beban gratuitamente de estas sus aguas, de estas aguas que han sido dadas sin impedimento, que son generosas y abundantes. Si tienen sed de este perdón, vengan a Él y declárenlo, confiésenlo, anúncienlo, pidan ayuda. Marcos 2, versículos 5 al 7, miren lo que nos dice. Marcos 2, versículo 5 al 7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla ese así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
debemos confesar nuestros pecados a nuestro sumo sacerdote. Hermanos, no hay pecado que no pueda ser perdonado y no hay pecador que no pueda ser absuelto. ¿Qué hemos dicho? No hay pecado que no pueda ser perdonado. Y no hay pecador que no pueda ser absuelto. Cristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Cristo es aquel verdadero mediador que se compadece de nuestras debilidades. Por eso en la carta a los Hebreos dice que entremos confiadamente ante el trono de la gracia para allí hallar el oportuno socorro. Vengan a mí. Es la palabra que continuamente escuchan nuestras almas cuando han pecado. Vengan a mí y sean lavados por la palabra, sean lavados por la sangre del Cordero de Dios. Vengan a mí. Quiero terminar diciendo que nuestra confesión descansa es en la fidelidad de Dios hacia Dios mismo. Y quiero que piensen en esto. Nuestra confesión descansa es en la fidelidad de Dios hacia Dios mismo, hacia su palabra. Y quiero concluir con este texto, Jeremías 31, versículo 34. Esta es parte de nuestra teología pactual. Desde el versículo 31 hasta el versículo 34 se nos habla acerca del nuevo pacto. Un pacto que descansa totalmente en la persona de Dios. Y no pudiendo jurar por otro mayor que Él, juró por sí mismo. Y Dios es fiel a sí mismo, es fiel a su verdad, es fiel a su palabra. ¿Y qué ha dicho Él cuando este nuevo pacto se establezca? Ese pacto fue cumplido en la persona de Jesucristo. Cuando el velo se rasgó y Él dijo, consumado es. Todos los creyentes ahora hacemos parte de este pueblo pactual. ¿Y qué nos dice Dios acerca de la promesa de aquellos que hacen parte de este nuevo pacto? Dice el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué razón? Porque todos le conoceremos, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Y cuál es su promesa? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Mis hermanos, reposemos en su justicia. Entendamos que la base sobre la cual descansa nuestro pecado es la sangre de Jesucristo. Esto debería llevarnos a entender que el creyente entiende que la tristeza, según Dios, produce en nosotros arrepentimiento, dolor por el pecado y abandono del mismo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.